Bueno muchachos, como les comentaba en las clases anteriores, les doy la bienvenida a su clase de castellano y les recuerdo que ya estamos dándole cierre a este periodo académico, por eso es que no han tenido pues quizás tanto trabajo, pues ustedes tenían su trabajo final del monólogo, pero no han tenido otras actividades, puesto que quiero terminar con toda la parte teórica y ya sus evaluaciones son en menos de nada. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros hemos abordado todo lo de la Edad Media, vimos el monólogo, vimos el ensayo y el día de hoy vamos a ver el proceso de la comunicación, los elementos, las funciones del lenguaje, espero que lo alcancemos a ver. Y ya solo nos faltan estos dos ítems, pero los dejé de últimas porque sé que son ítems que vamos a pasar muy rápido y que seguramente vamos a alcanzar a ver. Recuerden de todas formas que en su evaluación van a encontrar preguntas muy, digamos, apuntando a conocimientos muy puntuales. Entonces, tengan presente estudiar. Estudiar es importante, no solo matemáticas, no solo química, sino también estas materias como castellano. Para que lo tengan en cuenta, si no alcanzamos a ver algún tema, pues yo quitaré la pregunta, la cambiaré por otra, pero hasta el momento, hasta el día de hoy, ya están diseñadas sus evaluaciones y aparecen todos los temas que tenemos acá en esta diapositiva. Listo, entonces abordando nuestro siguiente elemento, vamos a ver el proceso de la comunicación y todo lo que implica los actos comunicativos y las funciones del lenguaje. Recuerden igual que esto tiene que quedar consignado en su cuaderno de castellano. Entonces ponen como título las variables del lenguaje. Las variables del lenguaje son, digamos, los cambios lingüísticos que determinan los hablantes de un mismo idioma. Básicamente son los cambios que tienen un mismo idioma según la región, el contexto y los establecimientos de la comunicación. Es decir, lo que yo les hablaba mucho sobre las posturas que uno tiene al hablar, que no es lo mismo hablar con la mamá que con un compañero, con un profesor y así sucesivamente. Estas variaciones lingüísticas van a tener unos nombres que ya más adelante los vamos a ver, pero se presentan en cualquier idioma y en casi que todos los seres humanos porque uno se adapta comunicativamente al entorno. Listo. Antes de entrar de lleno a las variaciones del lenguaje, vamos a tener que existen dos tipos o dos elementos básicos de comunicación o medios de comunicación fundamentales: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Vamos a tener entonces que la comunicación verbal es el uso de las palabras para que se genere una interacción entre las personas. Este puede realizarse de dos formas. Una que es de manera oral, que es de manera hablada, que es con el uso de las palabras mediante la voz, y la otra que es el uso que es escrita, que es el uso de las palabras o la generación de comunicación mediante la representación gráfica de los signos, es decir, escribir. Todo el proceso por ejemplo, hacer la L en el cuaderno, eso también es comunicación verbal. La comunicación oral, pues los gritos, las exclamaciones, los silbidos, las risas, los sonidos, en general todo. ¿Listo? Esto es algo súper sencillo de entender. Y lo otro que tenemos es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal refiere a la comunicación que se da a través de los signos, que pueden ser imágenes, que pueden ser gestos, que pueden ser movimientos corporales, y esta comunicación básicamente es la que no utiliza ningún tipo de palabra. Entonces, si se dan cuenta, básicamente la comunicación verbal, como su nombre lo indica, esto de verbal refiere a los verbos, al uso de las palabras. Entonces, la comunicación verbal refiere a las palabras y la comunicación no verbal refiere a las imágenes, a los signos y a otros tipos de comunicación. En este sentido, vamos a encontrar que tanto en la comunicación verbal como en la comunicación no verbal tenemos variables del lenguaje. Estas variables van a ser las siguientes. Tenemos una variable diatópica, que esta variable va a ser básicamente el cambio del lenguaje respecto al lugar donde se habita, al lugar donde se vive, que esto sería, pensemos en cómo hablan los paisas, cómo hablan los costeños, esa modulación diferente que tiene
distintas personas según la región donde naciera. Entonces, por ejemplo, acá nos ponen a un argentino que dice vos sabés, y a un chileno o a un colombiano que dice tú sabes, a una persona de Bogotá que diría tú sabes, porque este vos sabés también lo podría decir un paisa. Entonces, la variable diatópica refiere básicamente al lugar donde se genera la comunicación. Entonces, ese cambio que se da según el gentilicio de la persona. La siguiente variable que tenemos es la diacrónica. Recuerden que lo crónico refiere al tiempo, a Cronos, al dios del tiempo. Esta variable es el cambio que se da del lenguaje a través del paso del tiempo. Entonces, vamos a ver que una variable diacrónica va a referir a los cambios que se tienen de ciertas palabras con el pasar de los años. Entonces, un abuelito decía que iba a la discoteca y ahora uno dice que va a un bar o a una fiesta. O por ejemplo, cuando estábamos, bueno, cuando yo estaba pequeña, no sé ustedes, existía algo que se llamaba las chiquitecas y eso era supremamente famoso y todo el mundo iba a las chiquitecas y toda la cuestión, pero creo que eso ahorita ya no existe. Entonces, ese concepto, por ejemplo, lo hemos dejado de lado con el paso del tiempo porque ya no se usó. Hace años no existía WhatsApp, entonces no existía la palabra WhatsAppear. Con el paso del tiempo y con el avance de la tecnología, nació este medio de comunicación y se crearon palabras en torno a esto. Siguientes variables. Tenemos la variable diafásica. Esta tiene que ver con el grado de formalidad. Entonces, básicamente cuando tenemos que modular nuestro lenguaje porque nos encontramos en una situación comunicativa que es quizás un poco más formal o informal. Entonces, en ese caso tenemos cuando uno saluda al jefe dice buenos días, mientras que cuando se saluda al amigo uno dice hola o qué hubo, qué más o así, otros tipos de saludos. Esta es como la más fácil de entender y es la formalidad del lenguaje. En el siguiente tenemos la variable diastráctica, que refiere al nivel de conocimiento que tiene el hablante, es decir, si es culto o es inculto. En este sentido, pues tratemos de ser respetuosos porque esto refiere al acceso a la educación, pero no todos tuvimos las mismas oportunidades para acceder a la educación. Pensemos que hace muchos años la gente no iba al colegio como hoy se puede ir, que es gratis, que es fácil ir, o que ustedes tienen la oportunidad que sus papás les paguen pensión. Si se dan cuenta, digamos que tenemos otro tipo de oportunidades. Sin embargo, encontramos hoy en día que también para cierto tipo de población, por ejemplo, los que viven en el campo, pues también es complicado acceder a la educación. Sin embargo, pues es una variable del lenguaje que debemos estudiar, pero pues yo siento que en esta es como la que debemos tener más respeto. Entonces podemos encontrar el uso de palabras como aiga. Aiga no existe. Esa palabra no existe, está mal dicha, se ve mal, no sé, como ustedes quieran nombrarlo. En cambio, sí existe la palabra haya. Em, Esto también tiene que ver un poco con cómo modulamos nosotros o cómo le damos formalidad a la situación comunicativa. Claramente en una exposición, pues la idea es que uno module su lenguaje para generar, digamos que con su población a la que le va a exponer, pues un sentido de que pues yo sé, yo manejo el tema y yo respeto a las demás personas. Esta variable del conocimiento, pues como les decía, es una variable que va a estar mediada por el acceso a la comunicación. Entonces también sería importante entender que hay personas que leen mucho y que saben palabras que quizás en la cotidianidad no se conocen tan fácil. Por ello es que es importante también entender como todas las variables que existen dentro del lenguaje o de un acto comunicativo. Y esas serían todas las variables que podemos encontrar. El día de hoy yo sé que ustedes a veces no ven estos videos completos, entonces voy a hacer una actividad eh, que va a referir a lo siguiente. Usted en el grupo de WhatsApp me va a escribir, profesora, yo la variable que creo que más uso es esta. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que la variable que más uso es
La diatópica, porque yo soy súper bogotana y yo hablo como hablan los bogotanos y yo uso palabras que solo utilizamos en Bogotá. O entonces yo voy a decir, no, yo uso más la variable diacrónica porque como yo toda la vida viví con personas muy viejitas, ellos me enseñaron el español que se hablaba antes, entonces esa es la manera en la que yo me comunico. No sé, cada uno me va a decir qué variable es la que más usa y por qué. En un mensaje de WhatsApp súper cortito, no necesita ser largo, pero quiero ver quiénes llegaron hasta este punto del video. Bueno, muchachos, esto es todo por el día de hoy. Les deseo lo mejor del mundo. Ya nos queda un tema y pasamos a las evaluaciones finales. Les recuerdo, por favor, estudien mucho, mucho, mucho. Hasta luego.